La amenaza de una guerra nuclear siempre es algo que vemos, yo creo que relativamente lejos. No pensamos en ello como algo que pueda suceder de manera inmediata, quizá porque tememos las consecuencias que pueda tener o quizá porque sabemos realmente lo que puede pasar. ¿Sería nuestro mundo más seguro sin armas nucleares? El tener este tipo de armamento se utiliza más como una amenaza, una advertencia, una disuasión o para defender algunos intereses particulares. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos esta semana en el Zoom. Nos metemos en el núcleo de la madre de todas las guerras, la guerra nuclear. Empezamos. Hoy en día las relaciones entre las dos mayores potencias nucleares del mundo, Rusia y Estados Unidos, pues la verdad que no pasan por su mejor nivel, algo que ha hecho que se enciendan todas las alarmas. Pero a estos dos jugadores yo creo que les ha salido en el tablero algunos acompañantes que todos conocemos: China, Pakistán, Corea del Norte, pero también Israel. Tanta es la tensión que el programa de desarme se toma por mucho ya como si fuera una quimera, aunque ambas potencias están de acuerdo, y así lo firmaron hace tiempo, que bueno, pues un mundo libre de armas nucleares es un mundo más seguro para todos. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho, como dice el refrán español, mucho camino. Yo percibo actitudes que más que llevar a la concordia lo que hacen es despertar sospechas. Por ejemplo, Estados Unidos está llevando a cabo una modernización del arsenal nuclear que tiene emplazado en Alemania, y eso, cuanto menos, es preocupante. O por otro lado, las advertencias hacia Corea del Norte, un país que ya ha dicho que Washington no tiene el monopolio de hacer pruebas nucleares. ¿Hacia dónde estamos yendo? Seguimos considerando la actividad destructiva de Estados Unidos y sus aliados con respecto al escudo antimisiles una amenaza directa a la seguridad y a la estabilidad regional internacional. De esta manera, la situación estratégica en Europa se complica notablemente. Creemos que el despliegue en tierra de lanzamisiles va en contra de uno de los puntos clave del Tratado INF. Por lo tanto, Estados Unidos ha violado el Tratado INF. De esto hay que hablar abiertamente, sin ningún otro tipo de lenguaje diplomático. Hablamos de la violación de este tratado. Palabras de alarma, no es para menos con esto del escudo antimisiles. Además, para mí Washington realiza un doble discurso, como casi siempre les digo. En este tema pone en guardia a socios, pero también a no socios. Es decir, las palabras que se escuchan no son, como les digo, para nada cordiales en el sentido de «hey, vamos juntos todos hacia la misma meta». Yo creo que más bien todo lo contrario. Es un claro conflicto de intereses. Permítanme ser claro. Cualquier ataque a Estados Unidos o a sus aliados será condenado, y el uso de armas nucleares tendrá una respuesta efectiva y arrolladora. Conciliador Kerry, unas palabras del secretario, bueno, pues que yo no sé a ustedes, pero a mí me generan bastante inquietud. Las pronunciaba hace unos días, justo la semana pasada, al par suyo de Corea del Sur, en una reunión 2 a 2, en la que intentaba mandar un mensaje claro a quien, a Pyongyang: si te mueves vamos a ir a por ti. Y claro, los norcoreanos se defienden diciendo que nosotros también disponemos de este tipo de armas, así que mucho cuidado. El gobierno y las maniobras de Corea del Norte están siendo las excusas perfectas para que desde Estados Unidos se siga pensando en que no hay que desarmarse, en que hay que seguir con el despliegue de armas nucleares fuera de las fronteras, como en Europa, porque donde hay intereses debe haber armas, se debe pensar. Y vaya que sí hay armas. Aquí pueden ver, según una gráfica de SIPRI, el monto total de estos artefactos que hay en el mundo. Se trata de datos de 2016, de mayo. ¿Se imaginan todo eso en acción? Lo que están viendo, han calculado el daño que pueden hacer esa cantidad de ojivas en el mundo. Bueno, y para hacer a todas esas armas que les mostrábamos como imprescindibles, qué mejor que generar miedo, mucho miedo, amigos. Crear pánico, señalar a algún enemigo, al malo de la película, como siempre les digo. No sé si les estoy aburriendo, pero es que la táctica siempre es la misma. Yo ya casi estoy un poco cansado. Y
¿Qué tal si sumamos al sempiterno enemigo o rival, o si metemos un poquito de pimienta al asunto y señalamos también a Putin y a Rusia? Bueno, pues cumplimos con lo que queremos, generamos pánico en nuestros amigos, aliados. Actualmente el Kremlin es una fuente de amenazas militares para Europa. Rusia pretende recuperar el dominio sobre Polonia. ¿Miedo a qué? Ya estamos de nuevo con las historias de las conquistas, o como si Rusia quisiera asestar un golpe a estos países, a los bálticos sobre todo. Justo lo que los socios de la OTAN quieren escuchar, que vienen los rusos. Así que necesitamos protección, armas, y ahí Estados Unidos juega muy bien su papel. Y si no, pues está la OTAN. Les quiero poner un ejemplo muy claro. Lo podemos ver, por ejemplo, en los titulares de prensa de algunos países. Nos vamos, por coger uno, a España. En este artículo que van a ver del País se habla de la Guerra Fría con bombarderos rusos, llega hasta Bilbao. Pero el artículo va más allá y cita palabras como demostración de fuerza, provocación, y eso que el Ministerio de Defensa español confirmaba que ambos aviones rusos, bueno, pues bordearon, pero que en ningún momento entraron en el espacio aéreo español. Pero hay que generar miedo, amigos, mucho pánico. De verdad que yo me pregunto, leyendo pues artículos como este, ¿qué desea realmente Rusia? ¿Una tercera guerra mundial? ¿Destruir el mundo? ¿Ser el dueño de un planeta arrasado por bombas nucleares? ¿De veras creen que Putin está dispuesto a apretar el botón mágico? ¿O quizá los que lo quieren apretar son Trump y Hillary? Muchas preguntas. Ante todo, si hablamos de asestar un golpe preventivo, como lo llaman. Pues ante esto, yo como siempre les quiero plantear el tema de nuestro programa de hoy. ¿Cree usted que estamos a las puertas de un gran conflicto a gran escala? ¿Existe hoy una amenaza nuclear o quizá ustedes piensan que no? ¿De dónde procede? Esto lo hemos preguntado en la calle y así nos respondían. Supongo que un poco, sí. La tensión creciente entre Estados Unidos y Rusia se está acercando a niveles de la Guerra Fría. Vuelven a tener una relación turbulenta, así que es una posibilidad en el horizonte, pero esperemos que no ocurra. Yo creo que todo es expectativa y es manejado, digamos, por algunos representantes de armamentos o los mismos gobiernos que buscan invertir en tecnología de armamentos. Pero yo creo que todo está bien, porque aquí nadie está tan loco como para lanzar una bomba a otro país, ¿no? Estoy seguro de que hay una amenaza, pero espero que nadie pulse el botón. Ellos tienen 7.500 ojivas y siguen produciendo más. Y a las 7.500 ojivas iniciales le están añadiendo más cada año. Yo lo consideraría una amenaza. ¿Y usted? Pues si me pregunta a mí, yo también considero una amenaza el armamento que tiene Estados Unidos. No sé qué piensan ustedes. Como siempre, les hemos preguntado con una encuesta a través de las redes sociales, Facebook y Twitter. Vamos a ver cuáles han sido los resultados de la encuesta y también leemos algunos de sus mensajes que merecen la pena. Revisamos los resultados de nuestra encuesta en Twitter. Más de 2.000 personas respondieron a nuestra pregunta. ¿Cree usted que existe un peligro inminente de una guerra nuclear? Poco menos de la mitad de los participantes, el 42%, piensa que el conflicto está muy cerca, mientras que el 27% piensa de una manera más optimista y no creen en el futuro tan caótico. Por último, el 31% considera que la situación depende de la política de Estados Unidos y Rusia. Ahora vamos a echar un vistazo a algunos de los comentarios que nos han dejado en Facebook. Alberto Pérez admite que el inicio de una guerra nuclear está cada vez más cerca de suceder, porque cada uno persigue sus objetivos y a nadie le importa la gente. Por su parte, Juan Castillo está seguro de que el conflicto es inminente, ya que la OTAN, cegada por sus propios intereses, no va a resolver el problema. Por último, Camilo Zenon espera que la razón y el sentido común prevalezcan. Además, añade que la humanidad está en juego y que el planeta tiene mucho que perder al iniciar un conflicto de esa índole. Escuchamos a gente en Washington que no creía que había una amenaza. Pues desde mi punto de vista sí que hay tensión, al menos. Una tensión que se está generando también por falta de acuerdos. Incluso pues el propio Putin el pasado día 3 suspendió el tratado con Estados Unidos por el que ambas partes se desprendían del plutonio para uso de armas nucleares. El decreto de Putin podría ser una señal de que otros acuerdos de cooperación sobre desarme entre Estados Unidos y Rusia corren el riesgo de quedar sin efecto. Veremos qué sucede, pero también hay que mirar las acciones de ambas partes. Ahora ese acuerdo, vemos, ha llegado a su fin y llega como respuesta
a las políticas de Estados Unidos. Estamos ante una nueva escalada de armamento, porque aquí además entran las amenazas de las armas de precisión. Como en otras veces les he dicho, en unos minutos cualquier avión de la Alianza que esté cerca, por ejemplo, de las fronteras rusas puede volar y cargar un cohete que ya tienen capacidad con material nuclear. No sé si se dan cuenta, más cerca al enemigo, pero ¿esto por qué? Bueno, pues de todo esto vamos a salir de dudas, vamos a hablar como siempre con los mejores. Nos vamos con el analista internacional Jaume Castán, nos vamos hasta Copenhague para ir al grano de la cuestión. Jaume, estamos hablando de las armas nucleares, ¿se pueden tomar como una medida de disuasión o estamos ante una real amenaza de un conflicto a gran escala? Sí, yo creo que debemos contextualizar en primer lugar. Las armas nucleares fueron percibidas inicialmente, cuando Estados Unidos las desarrolló durante la Segunda Guerra Mundial, como un instrumento para atacar, como un instrumento para doblegar definitivamente al enemigo, y así lo hizo en Hiroshima y en Nagasaki ante un enemigo, Japón, que ya estaba a punto de capitular. Esta fase fue temporal, fue efímera, y dio paso a una segunda fase, que es la fase de la disuasión, que curiosamente entra en vigor durante la Guerra Fría. Esta quizá debido a que la Unión Soviética desarrolla sus capacidades nucleares en 1949. Esta fase en donde nos encontramos ahora, que es la fase de la disuasión, se caracteriza precisamente porque las armas nucleares no sirven para atacar, sino que sirven para que el enemigo, para que otro Estado no te ataque. Es decir, tienen un componente eminentemente defensivo. Dicho esto, no siempre esto es así. Vemos casos donde esto es así. Por ejemplo, entre India y Pakistán, las armas nucleares generan una especie de equilibrio de poder entre ambos Estados. No las tienen para atacarse el uno al otro, sino que las tienen para que el otro Estado no las ataque. Sin embargo, estamos viendo recientemente que este consenso disuasorio se empieza a tambalear. Como estabas diciendo, se trata de un equilibrio de fuerzas, pero el mero hecho de tener estas armas comporta un riesgo. Es decir, algún país que no pueda tener estas armas podría ser atacado directamente. ¿El equilibrio de fuerzas consiste, por lo tanto, en tener este tipo de armas? ¿Es una manera de defensa legítima? Porque dices que no se puede haber una agresión, pero sí una disuasión extensiva, como hemos escuchado, por ejemplo, hace unos días en Seúl. Sí, yo creo que es importante, para que esta disuasión exista, es importante, es fundamental que los Estados eliminen el derecho a atacar primero. Yo creo que esta es la gran cuestión donde debemos focalizarnos. El problema es que, como tú bien apuntabas hace unos minutos, tanto el secretario de Estado Kerry como el secretario de Defensa Ashton Carter hace unas semanas, como Clinton, por ejemplo, se autoatribuyen el derecho de Estados Unidos a atacar primero. Y esto nos lleva a un poco a poner en entredicho la disuasión, el efecto disuasorio de las armas nucleares. Antes hablabas de que ahora las armas nucleares no se iban a utilizar como una forma de agresión. Todo el mundo sabe las consecuencias que tiene. De hecho, solo un país, que es Estados Unidos, las ha utilizado, Hiroshima y Nagasaki, como bien nos apuntabas. Pero se está intentando, yo decía antes, buscar algunos enemigos, algunas amenazas. Se habla de Corea del Norte constantemente, del peligro ruso. Escuchábamos a políticos, por ejemplo, de los países bálticos. ¿Esto es una cierta propaganda para justificar un rearme o una modernización de este armamento? Sí, en relación a lo que decíamos anteriormente, creo que el riesgo siempre existe. El riesgo a un conflicto nuclear siempre está ahí, al igual que el riesgo a que haya conflictos en general siempre están sobre la mesa. Dicho esto, yo vivo en el norte de Europa desde hace 12 años y aquí la verdad es que la propaganda y la demonización del enemigo, en este caso de Rusia, yo creo que no tiene parangón. Mis vecinos noruegos, su
serie más popular ahora mismo se llama Okkupert y está basada en una historia de ficción donde Rusia invade el Estado noruego. Y esto evidentemente crea un estado de opinión, genera un estado de opinión, un estado de miedo respecto a lo ruso que debe ser considerado. También tenemos los vecinos suecos, donde están buscando submarinos nucleares, parece como quien busca el monstruo del lago Ness, o los vecinos británicos también, que hace 5 días su prensa titulaba que vienen los rusos, porque por el mero hecho de que el portaaviones Kuznetsov cruzaba el estrecho. Precisamente hoy se ha conocido que España no permitía, pues atracar y repostar en Ceuta a ese buque ruso, quizá porque, según había dicho la OTAN, se iba a utilizar para la operación final, como así la habían denominado, en Alepo. Te quería preguntar brevemente, porque andamos un poco mal de tiempo, precisamente uno de los puntos calientes se trata en Oriente Medio y parece todo el mundo os está obviando que Israel, aunque no las tiene reconocidas, y que tiene armas nucleares. Estamos hablando de un punto caliente, de una situación que puede trasladarnos a un conflicto de mayores dimensiones. Brevemente, por favor. Evidentemente, entre por un lado las declaraciones, digámosle, belicistas y provocativas de Ashton Carter y de figuras en el Pentágono que quieren, digámosle, echar un pulso a Obama, y por otro lado las zonas calientes, como pueden ser Oriente Medio, como puede ser el sureste asiático o como puede ser el espacio postsoviético incluso, creo que esto genera una situación de gran inestabilidad y precisamente pueden llevarnos a escenarios donde en una escalada de conflicto. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el Zoom. Me apunto eso de la serie de ficción de Noruega, quizá por eso han llevado a 300 militares estadounidenses para allá. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Como les digo, pues hay declaraciones, también nos lo decía nuestro experto, que siembran dudas, que generan tensión y que lejos de intentar enviarnos mensajes de tranquilidad, no va a pasar nada, hacen todo lo contrario. Por ejemplo, el secretario de Defensa nos lo decía, pues ya ha dicho que su país podría recurrir al armamento nuclear en el conflicto que implique a Rusia a fin de prevenir ¿el qué? Pues que Moscú utilice ese tipo de armas. Entonces, ¿qué hacer ante todo esto? Desde luego nos veremos obligados a tomar en consideración la postura de Estados Unidos y a adoptar las medidas de respuesta necesarias para garantizar nuestra seguridad nacional. Y a todo esto, este es el legado que nos va a dejar el gobierno de quien ha sido Premio Nobel de la Paz. Esa es la tensión que quiere dejar Barack Obama como herencia, porque hasta en el Congreso ya le piden a gritos que dé marcha atrás a sus políticas referentes a las armas nucleares. ¿Cuánto ha cambiado el discurso del presidente estadounidense, ese que pronunció en Praga en 2009? Ahora los políticos de su país le retratan. Congreso de Estados Unidos, 13 de octubre del 2016. Si Estados Unidos pusiera en marcha sus planes de contingencia usando las armas nucleares de forma preventiva contra un adversario dotado de las mismas armas, habría un intercambio de ataques nucleares a gran escala que mataría a miles de civiles. Por la seguridad del mundo no se pueden plantear negociaciones sobre acciones militares que puedan llevar al uso de armas nucleares. Pues ya lo han escuchado, hasta desde el Congreso le advierten a Obama, pero él se marcha, le queda muy poco, y quien ocupe el despacho Oval, ¿cómo va a manejar este tema? ¿Se fían de la pacífica de Hillary Clinton o del temperamental de Donald Trump? Pasan 4 minutos entre dar la orden de lanzar armas nucleares y que los responsables de hacerlo la ejecuten. Y por eso 10 personas que han tenido tan extraordinaria responsabilidad han hablado y de una forma sin precedentes han dicho que no le confiarían a Donald Trump los códigos nucleares ni permitirían que su dedo se acercase al botón. Les diré que tenemos problemas muy graves. Estamos hablando de un país con una cantidad enorme de ojivas nucleares, 1.800 por cierto. Ellos aumentaron su arsenal, nosotros no. 1.800 ojivas nucleares y ella está jugando con fuego. Miren, por lo que parece, Putin no siente respeto hacia esta persona. Pues esto es lo que nos espera. Es una realidad. Rusia y Estados Unidos tienen el 90% del arsenal nuclear, como dicen los expertos, y el mero hecho de que no haya un entendimiento nos pone en riesgo a todos. No creo que esta sea una cuestión menor, se lo digo de verdad, porque además hay que sumar la amenaza del
terrorismo nuclear. La remota posibilidad de que el material fisionable caiga en manos equivocadas generaría un caos a nivel mundial. ¿Se imaginan a ISIS, al Estado Islámico, teniendo la capacidad de usar armas de este tipo? Un poco de plutonio del tamaño, no sé, como de una manzana, y cientos de miles de vidas estarían en peligro de muerte en segundos. Pues todo esto lo vamos a analizar en directo. Nos vamos hasta Barcelona para hablar con David Caisal, historiador militar, analista en geoestrategia internacional y terrorismo yihadista. David, voy directamente al grano y te pregunto, ¿existe hoy en día una amenaza real de un terrorismo nuclear? Pues buenas tardes. Ante todo, desde aquí de Barcelona, comentaros que sí, que evidentemente tenemos una amenaza palpable y directa con el Estado Islámico, no solo en la zona de conflicto que es Oriente Medio, sino en la amenaza directa hacia Occidente, con lo cual estos grupos terroristas, no solo el Estado Islámico, sino otros grupos que están operando tanto en Libia como en Siria o en Irak, podrían tener la opción de acceder a este tipo de armas y de poder utilizarlas contra la coalición internacional o contra objetivos en Occidente o en Oriente Medio. Hoy en día estamos escuchando también, David, bueno, pues cómo se justifica la modernización de los arsenales, como por ejemplo Corea del Norte, bueno, pues está defendiendo su programa nuclear, aunque dice que es para otro tipo de fines de telecomunicaciones, pero si nadie quiere una guerra mundial, ¿es necesaria? ¿De quién hay que defenderse entonces? ¿O es una medida, digamos, de precaución o disuasión, que está muy de moda hablar en este sector? A ver, las armas nucleares que están en poder de ciertos países en este momento, las dos grandes superpotencias, estamos en esta situación de multipolaridad entre Estados Unidos, Rusia y otro actor sobre el terreno que es China. Estados Unidos y Rusia evidentemente tienen una gran cantidad de arsenal nuclear, es un arma disuasoria. Creo, y soy consciente que ni a corto ni a largo plazo podríamos encontrarnos ante un conflicto de esas características por parte de Estados Unidos y de Rusia, ya que las consecuencias serían terribles a nivel internacional, y no creo que estén dispuestos a llevar a cabo una acción de este calibre. También es cierto de que Estados Unidos pretende llevar a cabo una acción disuasoria con sus armas como objetivo de Rusia, como su principal enemigo, y hemos de ser conscientes de que en este caso Rusia se defiende. Está claro también de que Rusia no es el enemigo en este caso a nivel geoestratégico y a nivel internacional es el terrorismo yihadista, en el que la coalición internacional juntamente con Rusia tendrían que llevar a cabo las acciones pertinentes para poder acabar con la amenaza del terrorismo yihadista, no solo en Oriente Medio, sino también en Europa, en Occidente, donde cientos de terroristas están en nuestras ciudades, están cruzando a través de los refugiados, llegando hasta los Balcanes, estableciendo lo que es conocido como el pasadizo verde en los Balcanes, como será dentro de posiblemente 25 o 30 años un enclave estratégico para el terrorismo, porque muchos de los terroristas que tenemos en Siria y en Libia están yendo hacia la zona de los Balcanes. David, me gusta esto que dices. La coalición internacional. Decía que me gusta esto que dices, decía que la amenaza real, como bien nos has dicho, es la del terrorismo hoy por hoy. No se puede tomar a Rusia como un enemigo, al igual que bueno, Rusia desde aquí no está tomando a Estados Rusia tiene que ser tomado como un aliado, ¿no? Claro, Rusia, por parte de Estados Unidos, tiene que ser tomado como un aliado más en esa coalición internacional en la lucha contra el terrorismo. Rusia, para mí, como geoestratega, no es el enemigo. Rusia es un actor más dentro de ese espacio de la geoestrategia internacional. Rusia busca su espacio geopolítico, Rusia busca su espacio también en ese nuevo tablero del ajedrez internacional, que hasta ahora lo tenía en esa unipolaridad de Estados Unidos. Estamos ahora en una multipolaridad y Rusia necesita también su espacio y también tiene que defender su espacio ante la amenaza del terrorismo, sobre todo en la zona del Cáucaso. También es cierto que el conflicto de Crimea y de Ucrania también han surgido en ese envite entre Europa y Estados Unidos contra Rusia, pero lo que es cierto es que Rusia tiene que tener un papel protagonista, lo ha tenido, y gracias a su intervención en septiembre de 2015, con la intervención aérea sobre el terreno, dando apoyo a las fuerzas sobre el terreno de Bashar al-Assad, hemos conseguido una gran victoria contra el terrorismo en Siria. Pero hemos de ser conscientes de que todos debemos combatir juntamente contra el terrorismo y no tener a Rusia como enemigo, sino como un aliado potente para poder combatir al enemigo común, que es el terrorismo yihadista. David, por último te quería preguntar, pongámonos en un supuesto, ¿no? Yo creo que en el que todo el mundo deseamos, en el caso de que creamos en la bondad del hombre, que el mundo fuera un lugar sin armas nucleares. Esto quizá podría
dar pie a conflictos, digamos, más regionales o convencionales? Porque también está el tema del despliegue, por ejemplo, del escudo antimisiles, de las disputas que hay territoriales. Estamos viendo las dos Coreas. ¿Estaríamos ante otro tipo de conflictos, aunque estuviéramos fuera de un conflicto a gran escala a nivel nuclear? No, está clarísimo de que nos encontraríamos sin esas armas nucleares ante unos objetivos de guerras convencionales a nivel local, a nivel regional. Nos encontraríamos con un tipo de conflictos muy diversos a los que hemos tenido ya después de la época de la Guerra Fría y en esta época en la que nos encontramos ahora. Sin esos arsenales nucleares nos veríamos inmersos en conflictos regionales y locales a nivel mundial, como podemos encontrar ahora si estallara un conflicto entre las dos Coreas y evidentemente el conflicto que tenemos inmerso en una tercera guerra mundial, porque eso es una cosa que ya podemos decir abiertamente, de que el conflicto en Oriente Medio, el conflicto contra el terrorismo es una tercera guerra mundial que se ha iniciado en Oriente Medio y que tarde o temprano nos acabará abarcando a todos en Occidente. Pero sí que es verdad que sin esas armas nucleares estaríamos ante otro tipo de conflictos muy diversos. Te quería preguntar, David, y para resumir, muy breve, por lo tanto, armas nucleares, necesarias sí, necesarias no, ¿a qué nivel de protección también de la humanidad? Aunque solo el hecho de tenerlas comporta un riesgo, según creo yo. Claro, el problema es, la pregunta sería, ¿necesitamos esas armas nucleares para defendernos de quién? ¿Tiene que ser un arma disuasoria? ¿Tiene que ser un arma que se enfrenten las dos grandes superpotencias? ¿Tiene que ser un arma que la tengan simplemente para poner en defensa o en ataque a los países que están enfrentados en este momento? Pienso que no serían necesarias las armas nucleares en este momento para evitar males mayores, no solo entre esas dos superpotencias, sino que esas armas nucleares acabarán en manos de grupos terroristas como los que tenemos en Oriente Medio. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido sensacional poder conversar contigo y sacar un poco de luz en este tema, en este conflicto que está latente, pero que es una realidad. Gracias por estar con nosotros aquí en el Zoom. Quisiera terminar hoy pues mostrándoles que me encuentro algo dividido, en una dicotomía. Por un lado, como nos decían, sí que pienso que un mundo ideal sería un mundo en el que no hubiera armas nucleares, pero como nos explicaban, también me sigue quedando la duda de qué mundo tendríamos si este tipo de medidas disuasorias o amenazas o advertencias pues no existieran. Creo que a veces el ser humano pues solo sabe guiarse por aquello del palo y la zanahoria, camina dirigido por el miedo, y nuestros políticos o mandatarios no son una excepción, son personas como usted y como yo y también tienen miedo. Y llegados a este punto, pues solo hay que basarse en la confianza mutua, y esa hoy por hoy se ha perdido y hay que recuperarla. Quizá un mundo sin armas nucleares pueda tomarse como una utopía, pero como dijo hace unos días Gorbachev, y de esto sabe un poco, no hay que olvidar que mientras exista un armamento nuclear hay un riesgo de que se llegue a utilizar, ya sea como resultado de un accidente, por un fallo técnico o por la mala voluntad del hombre. Así que empecemos por dialogar, por sentarnos y por tratar a llegar a metas juntos, no acrecentar desconfianzas, miedos, rivalidades por intereses particulares o por orgullo, que de ese hay mucho. Ya saben dónde pueden escribirnos, esperamos sus comentarios. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao!